Buenos días, mi gente, bienvenidos a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino, alias Bonnie, y en esta hora continuaremos con la séptima parte de este tema, creer o no creer, parte 7. Y para ello vamos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Luego el Espíritu Santo nos hizo hacer un paréntesis y fuimos al libro de Génesis, al capítulo 2 de Génesis, el capítulo 3 al capítulo 1, tocando, ¿verdad?, según lo que el Espíritu Santo nos daba y nos revelaba. Aleluya, bendito Dios. Y en esta séptima parte, amado, vamos a entrar al capítulo 1 de Primera de Samuel. Aleluya, bendito Dios. ¿Verdad? Le invitamos a buscar su Biblia y abrirla a la altura del primer libro de Samuel, capítulo 1. Y allí vamos a leer unos cuantos versículos, empezando desde el verso 9. El por qué, ¿verdad?, es importante creer o no creer, y ambas cosas hay que tener cuidado, y mucho más con lo que no creemos, porque el Espíritu Santo nos ha revelado que lo que llevó a la desobediencia y al pecado del hombre no fue simplemente la desobediencia, es lo que hubo detrás, porque lo espiritual fue la incredulidad, lo físico fue la desobediencia, que es manifiesto cuando comieron. Eso es lo físico, lo que se puede ver. Pero lo que no se puede ver es la incredulidad, que es algo espiritual, es algo que es parte de la esencia del ser humano, el espíritu, lo que no se ve. Y así como hay cosas que hacemos en lo natural, en lo físico, que se pueden ver, también hacemos cosas en lo espiritual que no se pueden ver. Por eso es la importancia y la necesidad que tiene el ser humano de ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió? Que a pesar de que somos iguales a Dios, sabiendo el bien y el mal, porque ahora hemos aprendido que sabiendo el bien y el mal es cuando el ser humano se convirtió igual a Dios. Mientras estuvo en la inocencia, mientras estuvo en esa gloria, en esa eternidad, en ese aliento de vida que Dios depositó en Adán, y a través de Adán en la mujer, ¿entendió? Porque Dios no sopló en la nariz de la mujer. La mujer Dios la tomó de la costilla y la formó de la costilla del hombre, quien sí recibió el aliento de vida por sus narices. ¿Entendió? Pero este otro aliento de vida que estamos hablando, lo recibimos ¿por dónde? Por el oído, porque es el Espíritu mismo de Dios, el mismo Espíritu de fe de Jesús. ¿Entendió? Lo cual el pueblo de Israel, bendito Dios, para que se cumpliese todas las palabras y todas las profecías, no recreyeron, no lo recibieron, sino que lo asesinaron. ¿Entendió? Pidiendo la crucifixión de su rey, de su Cristo, que no solamente era el Cristo de ellos, pero el Cristo de Dios, porque lo dice la Escritura, el Cristo de Dios. ¿Entendió? Léalo, búsquelo, escudriñe, pídale sabiduría a Dios. Aleluya, no simplemente se deje llevar por la sabiduría humana, busque la sabiduría de Dios, que es perfecto, que es 3 veces santo, porque Dios le dijo a Abraham,
anda delante de mí perfecto. ¿Qué le está diciendo? Lo estaba Dios exceptuando de errores, no, le está diciendo, mira muy bien cómo tú vas a hacer las cosas, mira muy bien cómo tú vas a andar, mira muy bien, sé recto, no ande buscando por la izquierda. Y con esto no estoy hablando de Voltaire ni refiriéndome a partidos políticos, que si el partido de la derecha, que si el partido de la izquierda, no, amado, yo no estoy en ese jueguito, ¿entendió? Se supone que a estas alturas que hemos estado dando testimonio, usted entienda que nosotros no estamos en ese jueguito fatulo, ¿entendió? Aleluya, bendito Dios, creer o no creer. Entonces Dios lo dijo todo, lo hizo todo, lo dijo todo y lo declaró todo. Aleluya, bendito Dios. Que a usted no se le haya revelado, que a usted no lo haya escuchado, que usted no lo haya entendido, que usted crea o no me crea a mí, ese no es mi problema, amado. Porque yo he recibido instrucciones de parte de Dios y son las instrucciones que estamos siguiendo, incluyendo nuestros documentos sagrados. Porque esto es de Dios, amado. Esta declaración de independencia de los Estados Unidos es de parte de Dios, como lo es de todas las naciones que han pasado por lo mismo. Perdón. Con su permiso, señores, voy a beber un poquito de agua. Por lo mismo, son muchas las naciones que han tenido que pasar por una declaración de independencia, por una liberación, empezando con la del pueblo de Israel, que mientras estuvieron todos esos 400 años esclavizados, que ya Dios lo había anunciado mucho antes que eso se cumpliera, muchos años, muchas décadas, ¿entendió? Porque esto fue a Abraham que se lo dijo, cuando Abraham apenas tenía, ¿cuánto? 70 y pico de años, algo así, porque cuando lo de Isaac, ya él tenía 99 años, algo así, no me acuerdo ahora, porque usted sabe que me gusta declarar la palabra de memoria, me gusta buscarlo y leerlo, pero si usted no me cree y quiere estar seguro, pues lea el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Génesis. En esos 4 o 5 capítulos está todos esos años, toda esa década, todo ese desarrollo de tiempo y espacio de la vida infinita. Que aunque esta vida infinita ha pasado por este paréntesis, que es corto, para Dios es corto, para nosotros es largo, porque se habla de miles de años, porque desde la crucifixión de Jesucristo ya han pasado un poco más de 2000 años. Imagínense todos esos miles de años antes de la crucifixión de Cristo. Pero para Dios eso es como un día, porque lo dice la Escritura. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es para Dios, no para nosotros. Son muchas las generaciones que han pasado por esta vida infinita. La única diferencia entre esta vida y la venidera que habló Jesucristo es que en esta se muere. En este paréntesis que Dios ha puesto en su creación, bendito Dios, se muere. No como las películas, que usted ve que la gente muere, pero son mentiras. Es película, es una movie. Pero aquí no, esta palabra no es una movie, esta palabra es un récord fiel de todos los eventos humanos. De todos y de todas las naciones. ¿Entendió? Porque aunque el nuevo continente, usted no va a ver en la escritura, ¿verdad? Que hablaron del nuevo, o sea que récord del nuevo continente, pero Dios habló del nuevo continente, América. Dios le dio una promesa en el desierto al pueblo suyo, el pueblo de Israel, acerca de América, de los Estados Unidos. ¿Entendió?
Y por eso ocurrieron los eventos como ocurrieron. Porque está, ¿verdad? En el capítulo 2 aprendimos todas estas cosas y cómo Ana oró en forma de cántico y cómo en medio de esa oración en forma de cántico ella profetizó cosas que todavía no existían ni se pensaban que existirían concerniente al pueblo de Israel, porque ella habló de un rey, habló de un hijo séptimo, que todo esto habla de Cristo, pero se cumplió cuando Samuel ya estaba en su vejez, donde el pueblo pidió rey y donde el Dios hizo, ¿verdad? Juntamente con Samuel, que fue el que coordinó según las instrucciones de Dios, coordinó las elecciones democráticas en este planeta por primera vez. Y Dios le dijo todas las cosas, y todas las cosas que Dios le dijo se cumplieron. Y ese rey y ese ungido se cumplió en David, el hijo séptimo de Isaí. ¿Usted me está entendiendo? Pero eso fue en aquel tiempo, aquel espacio, pero como esto es una palabra eterna que es acerca del testimonio de Dios, Jehová, el Dios de toda creación, del universo y de todo lo que en ellos hay, visibles e invisibles, es el testimonio de Dios acerca del Cristo, su Hijo. Lo dice la Escritura claramente, amado. No se deje engañar por teologías, por conjeturas teológicas, por pensamientos humanos. Porque todo está claro, amado. Bendito sea el Señor. Y por eso es que en esta vida infinita, bendito Dios, en este paréntesis temporero, bendito sea el Señor, se repiten las cosas. Lo único que cambia es el variante, porque así como se cumplió el rey David, así se cumplió el rey Jesús. Cada uno en su tiempo, a su debido tiempo. ¿Entendió? Pero Jesús, David no es el Cristo, pero Jesús sí lo es. Y el Cristo tenía que venir de la descendencia del linaje de David, y Jesús lo es. Pero Jesús, para darle a entender a ellos, a los líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, les dijo las cosas tal y como son. Creer o no creer. ¿Entendió? Y se lo repetía. Se lo he dicho, pero ustedes no quieren creer. Mire, con todas las señales que Jesucristo hizo, ellos le pedían señales. Usted me está entendiendo. Estaban ciegos, y por eso es que hay que tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ciega, Dios es el que abre los ojos, Dios es el que cierra el entendimiento, y Dios es el que abre el entendimiento. No Satanás. Satanás lo que hace Satanás es confundir, crear caos, robar, matar, dividir, todas estas cosas las hace Satanás. ¿Verdad? Si lo dejamos, el que se quiera dejar engañar, porque las evidencias están ahí, amado. Las evidencias están ahí. Y si en este jueguito fatulo de ellos, bueno, aún así están ahí. Y según el jueguito de ellos, pues tienen que ser removidos. ¿Entendió? No pueden ser tramposos. ¿Entendió? Aleluya. Sea en el jueguito o en la realidad, no se puede hacer trampas ni mentiras, ni engaños mucho menos. Porque tarde que temprano la verdad sale a flote. ¿Entendió? Creer o no creer. Jesús habló de esto, amado. Mire, y antes de entrar a la verdad, estamos en el primer capítulo del primer libro del profeta Samuel, del high priest Samuel, del juez Samuel. Mire lo que Jesús dijo. Y les dijo a ellos, a todos. Y ellos
no pudieron verlo. Mire, en el capítulo en el capítulo 3 de Juan, vamos a buscarlo un momentito. No quiero decir esto de memoria, no quiero cometer error. A mí no me gusta asumir, no me gusta estar cometiendo errores, aunque sé que no estoy exento. En cualquier momento puedo cometer errores. Mire que yo he cometido errores, amado. Cuando el Señor me libertó de todas estas cosas, aleluya, una de las cosas primeras que hice fue llamar a toda mi familia y a la familia de María y en Puerto Rico, a mis cuñados, y mire, a todos le pedí perdón, a todos, de todos los errores que yo había cometido, que no eran de muerte, no eran de prisión, pero son errores, no dejan de ser errores, y todo error tiene que ser enmendado, pero enmendado correctamente, no esta traición que cometieron nuestros líderes de aquel tiempo y aquel espacio. Julio 2 del 1909 cometieron ellos todos, aleluya, esta grave traición contra nuestra madre Constitución, contra nuestros documentos sagrados. Dijo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, capítulo 3 de Juan, el Evangelio según San Juan, verso 17 en adelante dice: porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo. ¿Quién vino? Su Hijo. ¿Quién vino? Su Hijo. ¿Qué te dice la católica? Que Dios vino y se hizo carne. ¿Qué te dice la teología? Lo mismo, que Dios vino y se hizo carne. Eso no viene de Dios ni es revelación del Espíritu Santo. Esa es la mentira del diablo. Porque la revelación del Espíritu Santo está escrita y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Cuál mundo? A este mundo, a este planeta, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entendió? Dice el 18, el que en él cree no es condenado. Por eso Jesús dijo: creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque en Cristo es que está nuestro perdón de pecado, nuestra redención de pecado, nuestra restauración, aleluya, de la vida eterna, de ser eterno, de entrar en esta gloria que habíamos perdido por causa de la desobediencia. No, amado, no solamente la desobediencia, es lo que vino, lo que entró antes de la desobediencia, que es la incredulidad. Por la incredulidad de Adán entró el pecado a este mundo. Solamente de Adán, también de Eva, porque Eva comió, fue la primera que comió, desobedeciendo así, ¿verdad? La ley de Dios. Pero para ella desobedecer tuvo que dejar de creer. Usted tiene que tener cuidado con aquello que usted decide o piensa que decide no creer. Y a lo mejor usted dice: entonces, ¿por qué Dios inculpa? Si Él es que lo hace todo. Bueno, por el libre albedrío que Él nos ha dado, que no somos robots. Dios nos da el consejo, está de nosotros seguirlo o no seguirlo. Nuestros founding fathers nos prescribieron todas estas sagradas escrituras, no solamente las sagradas escrituras de nuestro Dios, bajo cual esta nación está fundada, sino también las sagradas escrituras de la Declaración de Independencia, nuestra madre Constitución y la Constitución de cada estado, que en aquel entonces era 13 estados. 13, el número 13, mi número, mi sello, aleluya. Y Jesús le está declarando a ellos estas verdades, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche, el que en él cree no es condenado. Pero, hay un pero, amado. Y usted sabe lo que hemos estado enseñando siempre. Siempre yo he estado enseñando esto. Los peros de Dios. Aleluya. Que es para que sus antenas se transformen en dos antenas parabólicas. ¿Verdad? Como dos antenas. Usted entiende lo que yo quiero decir. Aleluya. Que pongamos atención. Dice, pero el que no cree, el incrédulo. Que hay muchos incrédulos en nuestro medio, en nuestra nación, que se hacen pasar por amigos y son enemigos, que se hacen pasar por creyentes y son más incrédulos que la misma incredulidad. Aleluya. Dice, pero el que no cree, sí, porque si usted debate la verdad, usted no está creyendo la verdad. La verdad no se debate, la verdad se cree. ¿Entendió? Y la verdad de nuestros documentos sagrados se cree. No se debate, eso se vive así allá en el otro lado del mundo. Los incrédulos. Que hay creyentes, estoy hablando de los incrédulos, de los que son incrédulos, de los que no han creído a Jesús, a eso estoy hablando. Porque aún en medio del pueblo de Israel hay muchos que no han creído en Jesús, ellos también son incrédulos. Y aquí tenemos el testimonio escrito. Aleluya. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que pasó en el jardín, en el huerto. ¿Usted me entiende? ¿Usted está entendiendo? ¿Creer o no creer? Primero ocurre en lo espiritual, en lo que no se ve, y luego se manifiesta en lo que se ve. Por eso es que Jesús dice, hablando de la incredulidad, ya ha sido condenado. Como pasó con Adán y Eva, que por ser incrédulos ya fueron condenados. Vino a su manifestación, comieron y murieron. Y la muerte entró al ser humano y a este planeta. Por eso Jehová Dios dijo, maldita es la tierra por tu causa. Mire, las aves no fueron las que cometieron pecado, ni las que desobedecieron, ni las que dejaron de creer. No fueron los peces, no fueron los animales. No fue nada de lo que había sido creado antes de ellos. Fueron ellos, el hombre y la mujer. Y por causa de ello, este planeta fue maldito. Y entró la muerte. Ahora las aves mueren, los animales mueren, la vegetación muere. Mire, todo muere en este planeta, todo. Nada está exento de no morir. ¿Usted me está entendiendo? Por causa de nosotros. No es culpa de los animales, es culpa de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aceptar nuestra culpa. Por eso se predica el evangelio de vida eterna. Pero esa vida eterna se va a manifestar cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestra culpa, cuando nos arrepentimos y aceptamos que Dios es justo y bueno, y nosotros injustos y malos, porque lo somos. Por más bueno, por eso Jesús les dijo, ¿por qué me llama bueno? Solamente hay uno bueno. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Cristo dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Solamente hay uno bueno. ¿Entendió? Y Jesús tiene el conocimiento del bien y del mal, porque Él nació como todos nosotros. Un bebé inocente, desnudo. No sabía, no conocía. Pero ya a los 3 años se le desarrolló a él el conocimiento del bien y del mal, como se le desarrolla a todos los bebés, a todos los niños. Pero Jesús creyó, como está escrito de él.
Creí, por lo tanto hablé. Y el apóstol que está trayendo esa palabra que está escrita en el Antiguo Testamento y le está poniendo en el Nuevo Testamento, bendito Dios, dijo también, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Entendió? Aleluya. Creer o no creer, parte 7. Y por eso es que Jesús dijo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál nombre? Jesús, el Cristo, ese nombre. Ese nombre que cuando se menciona, Satanás y el anticristo crujen los dientes. ¿Entendió? Se enrojecen, se llenan de ira al mencionar el nombre de Jesús. Así como los demonios comenzaban a dar voces y salían una locura. Y los demonios saben y conocían a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo señalaban. Y Jesús lo mandaba a callar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Aleluya. Bendito Dios. Y a muchos de ellos libertó de a muchos endemoniados. Aleluya. Y Jesús explica por qué han sido condenados. Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Cristo nosotros somos injertados en esa herencia de hijos. Somos hijos adoptados. Somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, como está escrito en el primer capítulo de Juan. Léalo. Pero mire lo que dice Jesús en el 19, dice, y esta es la condenación. O sea, no solamente les declaró su condenación, sino que les dijo el porqué de su condenación. Y ahora le está revelando la condenación que ellos no pueden ver, que ellos no pueden entender, que ellos no han creído. Porque aún la condenación la condenación misma no la creen. Creen que van a estar bien, amados. Mire, y al final del día se llevan la sorpresa. Al final del día quieren pedir perdón cuando ya es tarde para pedir perdón. Porque cuando Cristo venga, Él va a pedir cuenta, amado. ¿Y qué cuenta va a dar usted? ¿Qué le va a decir a Jesús cuando le pida, ¿verdad?, sus frutos? ¿A cuántas almas ganaste para el reino de Dios? Su fruto, su trabajo en su viña. No solamente la cuenta del banco, pero ¿qué hiciste con tu vida? ¿A cuánto bendijiste? ¿A cuántos ayudaste? ¿A cuánto lo viste desnudo y lo cubriste? ¿A cuántos? ¿A cuántos le diste de comer? No solamente el alimento físico, pero el alimento espiritual, el maná. Aleluya. Y Jesús en el 19 le declara a ellos cuál es esa condenación. Dice, y esta es la condenación. Aleluya. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mire que esto se ha estado predicando, enseñando, mire, en las escuelas, en todos lados, amado. Aquí en nuestra nación debiera de retomar esto, amado. Como una pregunta que hicieron en Facebook, yo le dije que le pregunten a ellos, que le pregunten a los egipcios, a los árabes, a los iraníes, a todo el Middle East, que le pregunten si es correcto enseñar el Corán en sus escuelas. Y les dije, porque es una pregunta tonta. Y así de tonta es la pregunta
aquí, porque fue con relación aquí, con relación a nuestras sagradas escrituras. Aleluya. Como si fuéramos un pueblo realengo. No somos realengos, tenemos un Dios y un Padre, como dijo Jesucristo. Ve y diles a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Eso es la tierra de los Estados Unidos. No lo que le han enseñado estos incrédulos, estos incircuncisos de corazones, estos que traidores. Aleluya. Y aquí Jesús le está diciendo toda la verdad completa. Y le está declarando todas las cosas punto por punto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Escuchen, porque sus obras eran malas. Todo este juego político barato, sucio, fatulo, son obras malas que aparentan ser buenas para sus ojos. Para los ojos de ustedes, aparenta ser bueno. Pero en aquel día, cuando Dios les abra el entendimiento, se van a dar cuenta y se van a arrepentir. Y rogamos a Dios que le dé la oportunidad de arrepentirse a tiempo, porque al final del día, amado, es tarde. Le va a pasar como a las 5 vírgenes insensatas. Eran 10, 5 insensatas y 5 prudentes. Y ustedes han dejado la prudencia por su jueguito fatulo. Han cambiado, han pervertido el derecho por su jueguito fatulo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso somos aborrecidos, amados. Porque siendo que somos tomados de todas estas tinieblas, porque todos nosotros somos parte de todas estas tinieblas y todo este pecado y toda esta cosa, amado, pero todo eso termina cuando viene Cristo a nuestra vida. Y no es que querramos ser mejor que nadie, no, es que como hemos entendido la luz, hemos venido a la luz, ahora sabemos, comprendemos la altura, la anchura, la profundidad, entendemos todas las cosas, todas las revelaciones, toda la ciencia. Queremos y compartimos este tesoro con todos y no le cobramos a nadie. Porque por gracia hemos recibido y por gracia también daremos. Aleluya. No como estos que se llenan sus bolsillos y para compartir su migaja hacen de ustedes marionetas, puppets. Aleluya. Bendito Dios. Pues no y no. Enough is enough. Basta ya de tantas injusticias y de tantas maldades. Aleluya. Bendito Dios. Y esto no lo hacemos porque nos creemos todo eso, ni porque somos dictadores, ni porque somos todo lo que dicen los incrédulos. No, lo hacemos por amor, para que su alma se salve, para que usted entre a la vida eterna y no se quede en la muerte eterna, en el infierno. Aleluya, porque ya la palabra está dicha. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego de azufre. Y por eso nos regocijamos, porque hemos sido salvos, no solamente de nosotros mismos, de nuestros propios pecados, pero hemos sido salvos de esta condenación, de esta sentencia, que en Cristo alcanzamos salvación, alcanzamos perdón. No seremos condenados mientras nos mantengamos en Cristo. No en su denominación, no en su concilio, no en su teología, no, en Cristo. Aleluya. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
Pero no por eso tenemos que dejar de hablar, de predicar, de gobernar, de liderar, de ejercer y de llevar a cabo la misión, el llamado, el propósito por el cual estamos en este planeta. No podemos callar nuestra boca, no podemos dejar de hacer lo que hemos sido comendados a hacer desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir implementando el reino de Dios y su justicia en este planeta. Aleluya. Gloria a Dios. Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mire, es mejor que sus obras sean reprendidas ahora y no que usted después quiera que se la perdonen cuando ya no hay perdón, cuando ya se cierra la puerta. ¿Entendió? Como pasó con Noé. Cuando Dios cerró no fue Noé que cerró la puerta, fue Dios. La mano de Dios cerró la puerta del arca de Noé, de ese crucero. ¿Entendió? Y estamos en la última llamada, amado, para que usted suba a este crucero. Aleluya. El tiempo de los gentiles se está acabando. Mire que se lo digo. Y se lo digo en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para que usted abra los ojos, para que usted abra sus oídos, y sobre todo para que usted abra su corazón a Dios y a nuestros documentos sagrados. Dijo en el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Seamos practicantes de la verdad y no de la mentira. Pero ¿qué puede usted esperar de una nación donde el primer mentiroso enfermo es el presidente de la nación? ¿Qué puede usted esperar? Nada bueno. Aleluya. Más perdición, más perversión y más crímenes. Aunque se llena la boca de que ha acabado con los crímenes y que esto y que aquello y que todo lo otro y que patatín y que patatán. Sí, en la televisión cualquiera hace todo eso, en la televisión, pero en la vida real. Sálgase de esa ficción, amado. Sálgase del fanatismo religioso, sálgase del fanatismo político. Y venga a la realidad de la vida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No este relajo. Aleluya. Así que habiendo dado esta introducción, vamos a leer el primer capítulo del primer libro de Samuel. Verso 9 en adelante dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Acuérdense que habían venido a ofrecer su sacrificio, el sacrificio anual, ¿verdad? Que se hacía una vez al año, bendito Dios, y todas estas cosas que están escritas en el Pentateuco. Bendito Dios. Y ahí se utiliza el vino, no jugo de uva, no, el vino. Y vino es vino, no pan, ni jugo de uva. El pan es pan y el vino es vino, ¿entendió? Así que sálgase de ese fanatismo religioso, de querer ser más bueno que Dios y querer ser más santo que Dios y todas estas cosas, amado. Aleluya. Dice: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, escuche, que todavía el templo no estaba construido, ¿verdad? Como se conoce hoy día, o como se conoció cuando Salomón, ¿verdad?, lo construyó, siguiendo el consejo de su padre, el rey David, que fue el que proveyó todas estas cosas para la construcción del templo de Jehová. Bendito Dios. Pero este es el templo
¿verdad? El tabernáculo que tenían ellos. Aleluya. Bendito Dios. Porque todavía el rey David no se había manifestado. Aquí Samuel apenas ni había nacido. Aleluya. Pero tenían el tabernáculo. Y a ese tabernáculo se le llamaba templo también. ¿Verdad? Digo esto para que usted entienda la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen que no le entienden porque no han alcanzado el Espíritu Santo de Dios, que conoce la profundidad de Dios. Y solamente por la revelación del Espíritu Santo, aleluya, es que logramos entender la profundidad de Dios. La altura, la anchura, la longitud, mire, toda la dimensión, todo lo que es Dios y todas las profecías de Dios. Mire, y el todo del todo. Pero como eso es infinito, cuando yo lo alcancé, que Él me lo mostró y me lo reveló, y le dije, ¿y ahora qué? Me dijo, empieza de nuevo. Óigame, y cuando comencé de nuevo, amado, mire, eso fue la misma gloria de Dios, y todavía lo sigue siendo, amado, porque mire, es que cada mes, cada tiempo, cada año que va pasando y que ha ido pasando, es un empezar de nuevo, y más, y conocer más, y más, y más, y bueno, es una cosa que es que no hay palabra como explicar esto, amado. Y los religiosos siguiendo dogma de hombre y doctrina de hombre. Y Abraham en los cielos riéndose, David riéndose, Moisés riéndose, mire, todo el mundo en un gozo. Y nosotros que hemos creído también como ellos creyeron, nos gozamos. Nos reímos de sus tonteras, no de maldad, sino que nos da gracia. Isaac se manifiesta en nuestra vida. Jehová me hizo reír, Isaac. Y estos científicos fatulos llenándose la boca de tanta cosa y tanta de esto, porque Dios se los concedió, y se llenan la boca y niegan a Dios. Y Dios riéndose en el tercer cielo. Mira a este tonto, le di lo que le di, mira con qué sale. Un Big Bang. ¡Bum! Y Dios riéndose en el tercer cielo. Mira este tonto, mira este polvito. Dice que el Big Bang, ¡boom! Aleluya, gloria a Dios. Ay, gracias, Padre. Creer o no creer, parte 7. Ay, aleluya. Mire, si Dios necesitara de la aflicción para Él glorificarse, o para Él esto, o cualquier cosa, invento que Satanás haya inventado y le haya inculcado en su corazón, mire, nunca hubiera sacado a Adán del Edén. Aleluya. Bendito Dios. Pero lo sacó. Y a todo el que tenga aflicción lo saca. Bendito Dios. La aflicción viene por nuestro pecado, no por Dios. No porque Dios quiera afligirnos, amado. Es por el pecado de nosotros.
No se deje engañar, deje de pecar, deje de mentir, deje de engañar y usted verá cómo su aflicción desaparece. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Mire. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, escuche, ella con amargura de alma oró a Jehová. Escuche, con amargura de alma oró a Jehová. Para aquellos que piensan que Dios no oye, para aquellos que piensan que Dios no ve, y para aquellos que piensan que Dios no pesa los corazones. Aquí hay una mujer amargada. Aleluya. Bendito Dios. Y llorando abundantemente. No cualquier amargura, no cualquier llanto, no. Una amargura de alma y un llanto abundante, profundo. Y en esa amargura y en ese llanto profundo, en esa desesperación, en esa condición, bendito Dios, esta mujer manifestó lo que ella desde niña había creído, había recibido de parte de Dios. Porque ella desde niña le habían enseñado el Pentateuco. Aleluya. Y todo lo que hasta ese tiempo y ese espacio se había escrito. ¿Usted me está entendiendo? Porque el libro de Samuel no se escribió antes de la vida de Samuel, se escribió después de la vida de Samuel. O durante el desarrollo de la vida de Samuel. Como sea. Pero lo que quiero decir es que estas cosas, estos eventos fueron hechos reales y que fueron escritas por hombres que servían a Dios, inspirados por Dios, para que en aquel día del juicio nadie tenga excusa. Aleluya. Y esta mujer, lo que ella había creído, la llevó a esto que ella hizo y manifestó. Dice el verso 11. E hizo voto diciendo. ¿Por qué hizo voto? Porque ella leyó cómo Jacob hizo voto. Cómo Jacob fue perseguido por su propio hermano, Esaú, que perdió su primogenitura, la bendición de la primogenitura, por caldo. ¿Entendió? Por un cocido, un plato de cocido. Un plato de comida, como han hecho muchos de estos líderes que se han vendido por un plato de comida. ¿Entendió? Se le llenaron los ojos y los corazones de codicia y vendieron y blasfemaron y traicionaron nuestra madre Constitución y cometieron traición y la maldición descendió en ese momento, aunque se manifestó paulatinamente, como ustedes pueden verificar según la historia hasta nuestros tiempos. Que esa deuda que no se tenía, mira hasta dónde ha llegado. Trillones. Todos estos abusos, mire hasta dónde han llegado. Que nos quieren sacar, mire, hasta las tripas, si es posible. Con estos tases y tases y tases y tases y tases y tases y más tases. Enough is enough. Basta ya de tantos abusos, de tantas injusticias, de tantos desbalances, y no hacen lo que tienen que hacer. Se han corrompido de corazón. Aleluya. E hizo voto, dice la Escritura, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Como le dije yo, cuando tenía mis 14 años por ahí.
que quería que mi primer hijo fuera varón y que se pareciera a mí. Y así mismo ha sido, amado. Fue varón y se parece a mí. Usted lo ve y usted está viendo un clon mío. Aunque los clones, amado, es prohibido, amado. No se deje engañar. Que hay muchos que están clonando y se están clonando digitalmente y clonando. Y sabe Dios cuántos clones han hecho. Y tienen preservado, frisado para la clonación, amado. Tenga mucho cuidado, amado. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Estos científicos fatulos, como digo yo, pero en inglés se dice mad scientists. Como le dije al principio, ¿verdad? En mis primeros pasos que le di a la audiencia que estaba ahí presente, me siento como Félix the Cat con mi bolsita mágica. Y todos ellos se rieron. Yo no lo dije, ¿verdad?, para que se rían, sino que me salió así, porque mire, mis sudores, ellos tenían que dar cuenta cómo bajaba mis sudores, amado, más nervioso que... Y siempre me pasa a mí, sea predicando, sea hablando, sea en público, lo que sea, amado, mire, si estoy al frente, mi sudor es así que no, es algo del cuerpo mío. ¿Entendió? Aleluya. Y gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios por ello. Que todavía al sol de hoy, cuando me toca hablar al frente, estoy más nervioso que ya usted sabe. Pero eso es parte de la unción. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Porque hablar la palabra de Dios, mire, eso es algo sumamente delicado. Sumamente. Mire, guarde su boca. Cuídese de usted decir Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho. Cuídese, porque yo eso hago y practico. Yo me cuido muy bien de decir Dios me dijo si Él no me ha dicho. Digo lo que Él me ha dicho. Y no me salgo de ahí. Ni le añado ni le quito. ¿Me entendió? Aleluya. Porque conozco a mi Dios. Al Dios de mi niñez. Porque desde los 4 años Él está tratando conmigo. Aleluya. Porque a los 4 años fue mi primer sueño que tuve y fue Dios acercándose a mí. Aleluya. Que ya usted ha escuchado el testimonio. Y esta sierva de Dios le dijo e hizo voto con su Dios y mi Dios. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y ese hijo varón fue Samuel. Y no pasará navaja sobre su cabeza, y tenía el pelo largo, porque no pasó nunca navaja por su cabeza. Aquellos religiosos legalistas que sin entender el Espíritu Santo dicen que son bautizados con el Espíritu Santo, pero cuando hablan es todo lo contrario de lo que dice y hace el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? No se deje engañar, amado, que por su fruto los conoceréis. Aleluya. Bendito Dios. Y el verso 12 dice, escuche, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Escuche, porque en el FBI, el CIA y estos agentes lo entrenan para leer labios, no solamente para ayudar a los sordos mudos, o a los que son sordos, que puedan leer los labios y eso. No solamente para eso. Es para lo que ellos, imitando a las cosas de Dios, han convertido. Y yo no lo estoy juzgando por esto, ni diciendo que es malo, no. Pero estoy declarando el por qué es así. Porque eso viene de Dios. ¿Entendió? Pero tenemos que tener cuidado
de cómo usamos las cosas de Dios. Tenemos que tener cuidado de cómo vamos a tratar las cosas de Dios. ¿Entendió? Y ya usted aprende, mucho antes de que hubiera universidades y todas estas cosas, amado, el pueblo de Dios tenía la ciencia, tenía todo conocimiento. Ellos mal utilizaron todas estas cosas en diferentes tiempos, en diferentes eras, en diferentes espacios, y todos podemos leer y conocer las consecuencias de cuando ellos actuaban bien y cuando actuaban mal. Y cuando hablo de actuar, no estoy hablando de este jueguito fatulo de actores y actrices. No, estoy hablando del comportamiento, de cuando se mantenían creyendo a su Dios y cuando lo abandonaban, cuando dejaban de creer, que caían en desobediencia, caían en pecado, caían en todas estas cosas, y en esta consecuencia venía, ¿para qué? Para reformar, para redimir, para restaurar, amado. ¿Entendió? Para que haya luz y no tinieblas. Pero, hay un pero, el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Escuche, que a veces hablamos, abrimos nuestros labios y hablamos, pero no sale sonido, no sale voz, porque hablamos, pero estamos hablando en el corazón, en nuestro espíritu, nuestra alma, porque ella derramó su alma, pero su espíritu hablaba con el Espíritu de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y porque Elí observó estas cosas, no supo proceder. Procedió en la carne, en su conocimiento. Procedió en su propia opinión. Lo que ha ocurrido aquí en esta nación. Todos ellos traidores operaron en su propia opinión. Y la maldición cayó sobre esta nación. Porque dice aquí la escritura, y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás borracha? Usted sabe que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero esto salió por la boca del sacerdote. Dirige tu vino. ¿Usted me entiende por qué hay que tener cuidado de uno mismo? Uno se tiene que mantener creyendo lo que debemos creer y tenemos que creer. Y no creer aquello que no podemos creer, porque no podemos traicionar a nuestro Dios, ni a nuestra nación, ni a nuestras familias. El nombre de nuestra familia tiene que ser honrado, así como honramos el nombre de Dios y honramos a nuestra nación. Y estos traidores deshonraron a Dios, deshonraron a nuestra nación y deshonraron el nombre de sus ancestros, de nuestros founding fathers. Aleluya. Lo deshonraron y eso trae consecuencias y grave. La enmienda 16 tiene que ser abolida, anulada. Y tenemos que crear la enmienda 28, porque para eso he sido enviado. Para eso he sido traído. Aleluya. Y a su tiempo Dios me va a dar la escritura, me va a poner a escribir, porque yo no escribo por mi propia cuenta. Yo escribo cuando el Espíritu Santo me da para escribir. Y hablo cuando el Espíritu Santo me da para hablar. ¿Entendió? Aleluya. Porque esto no es acerca de mí, es acerca de Dios y el pueblo.
Y mire lo que Ana le respondió en el verso 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Entendió? No tengas a tu sierva por una mujer impía. Mire, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Aleluya. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, escuche, el mismo Elí que habló en la carne, que habló por su propia opinión, por su propia concupiscencia, por su propia percepción. Mire ahora lo que va a hablar Elí. Y es irónico que un sacerdote esté ocurriendo esto. Con razón los hijos eran como eran. Y nunca quisieron conocer a Dios. Porque ellos veían a su padre Elí. Los malos hechos de Elí, de su padre, el sacerdote. Como ocurre hoy día, que hay muchos hijos de pastores que odian a la iglesia por los malos hechos de que ven a su papá en la iglesia y en la casa. Mis hijos pueden decir si el papá que ellos veían en la iglesia era diferente al que veían en la casa, pues porque yo era el mismo, amado, el mismo. ¿Entendió? A lo mejor ellos en sus percepciones, cada uno dirá algo diferente de mí. Pero ellos son mis primeros testigos de quién es Marcio. Aunque me critiquen, aunque tengan algo negativo que decir, amado, porque todos tenemos una opinión, una crítica, una percepción. Pero estoy hablando de mis hechos. Ah, pero que tú te ibas de la casa. Seguro. Para que no hubiera una guerra. Tenía que irme. A mí que no me gusta estar peleando ni repitiendo las cosas. Tenía que irme, salir de la casa, dejarla sola. Que pelee sola. Que discute sola. Y yo prefiero 1000 veces irme y dejarla sola. Que pelee sola. Que discuta sola. Porque para pelear se necesitan dos. ¿Entendió? Y como yo le dije aquí, ella sentada aquí en el mueble. María, yo no tengo que ser babysitter tuyo. Tú eres una mujer ya, tú no eres de 15 años. Yo no te tengo que decir las cosas que hacerlas ni cómo hacerlas. ¿Usted cree que si yo fuera machista hubiera obrado así? Porque siempre le di su libertad, siempre traté de que ella fuera y alcanzara su máxima potencia. Yo no soy de los hombres que busca que la esposa sea menos, no, al contrario, busco que la esposa sea más. Porque cuando yo como hombre o como esposo busco que la esposa sea más que yo, Dios cuando ve mi proceder me va a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, amado, me estoy ayudando a mí mismo, perdón. Cuando yo hago que la que es mi esposa, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, el amigo del esposo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué? Porque haciendo así, él se está ayudando a sí mismo. Así como funciona la ley espiritual. ¿Entendió? No este egoísmo, no este machismo, no estas cosas que destruyen el hogar. ¿Entendió?
Pero ahí están los hechos. ¿Usted me está entendiendo? Mis hijos no odian a la iglesia. Mis hijos buscan la iglesia. ¿Entendió? Pero no los hijos de Eli, por estas cosas. Por estas contradicciones. Y así hay muchos pastores, y muchos ministros, y muchos profetas, y muchos, ¿verdad? Creyentes, que dentro del templo son una cosa, pero fuera del templo son otra. Y no debiera ser así los que son verdaderamente discípulos de Jesucristo. Elí respondió y dijo: ve en paz. Escuche ahora cómo habló Elí. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, escuche, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Cuando el Espíritu habló por boca de Elí, dice la Escritura que la mujer se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Y por eso es que necesitamos gente ungida, no solamente en los templos, necesitamos gente ungida en el gobierno, en la administración de nuestro gobierno. Necesitamos gente ungida, temeroso de Dios, nuestro Dios. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Pero se han llenado los ojos de codicia, y más oro, y más oro, y más oro. Ahora han inventado un Bitcoin que parece oro, pero no es oro. Pero ahí está la gente yéndose detrás de ese Bitcoin. Porque como lo que están viendo es una moneda de oro, se le llena la codicia, amado. Mire, no se deje engañar. El dólar no puede desaparecer. Nuestra moneda no puede desaparecer. No podemos permitir que nuestra moneda se devalúe por causa de estos codiciosos, estos ladrones. Aleluya. Bendito Dios. Dice que comió y no estuvo más triste. Despierte, mis amados. Despierta, América. Despierte. Enough is enough. Creer o no creer. Parte 7. Mire, para terminar con esta parte, vamos a buscar, aleluya, en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 8 de Primera de Corintios, para que usted entienda la importancia de creer o no creer. De ambas cosas usted tiene que tener mucho cuidado, y yo diría más cuidado aún con lo que no se cree. Porque cuando usted deja de creer la verdad, usted cae en creer en la mentira. No podemos creer a la verdad y a la mentira a la misma vez. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. A ese bull de oro que construyeron allá en el desierto frente al monte, a los pies del monte. O al que han creado allá en Manhattan. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 8, dice claramente: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, aquellos que tienen sus ídolos y creen en crucecitas y estos rosarios y estos ídolos, y mire, cualquier cosa puede ser un ídolo, hasta un hijo puede ser un ídolo. Cuídese, amado, cuídese.
En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Escuche, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir que cuando usted se devoca tras los ídolos, usted pierde el conocimiento de la verdad, el conocimiento del sentido común, el conocimiento de la lógica. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo es posible que usted crea en algo que otro hombre ha hecho? Que va al campo, corta el árbol y del árbol, de la madera del árbol, hace una crucecita, o hace una imagen, o hace una ave, o lo que sea, amado. Y se le dé poder a eso que hizo la mano de un hombre, de algo que tiene ojo y no ve, oído no oye, boca no habla. Esos son los ídolos. No importa cuál sea tan buena la causa, no importa qué tan buena o aparente ser bueno el motivo o la circunstancia o lo que sea, amado, no importa. Tenga mucho cuidado, que nuestro Dios es vivo, es real, es verdadero, tiene ojo y ve, tiene oído y oye, tiene boca y habla. Y truena desde los cielos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted no puede amar más a un palo que a un Dios verdadero. Usted no puede amar a un hierro, un pedazo de hierro. Aleluya. Por más bendición que se le haga hecho a ese pedazo de hierro, más que a nuestro Dios vivo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor de Dios, amado. Por eso sabemos que Dios es real, es verdadero, porque no solamente nos ha impartido el mismo espíritu de fe, pero nos ha impartido su amor, el verdadero amor. No esto que aparece o aparenta amor, no, amado. Porque el amor es justo. Y el que hace lo malo tiene consecuencias. Y el que hace lo bueno tiene consecuencias. Eso es amor. Eso es justicia. Y una justicia que no se hace, no hay amor. Porque Dios es amor y Dios es justo. Y Dios es fuego consumidor. Dios castiga. Y más a sus hijos, a los que son de Él, para que no se pierdan con los que se van a perder. Eso es el verdadero amor. Aleluya. Nos dio a su Hijo, Jesús, el Cristo, para que no nos perdamos en las tinieblas. Verso 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Escuche, que esto está escrito en el Antiguo Testamento. Aleluya. Que estos filósofos de la antigüedad, cuando sitiaban a Israel, tomaban de esta sabiduría y después iban a sus naciones y salían con esta sabiduría y llenándose la boca y diciendo y esto y lo otro. Aleluya. Y Dios riéndose, mira aprovechándose de lo mío. Porque antes que Aristóteles dijera, antes que Confucio dijera, ya Dios había hablado y dicho y hecho. Aleluya. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Entendió? Es conocido por... A Dios no hay que decirle nada de nadie, amado. Dios conoce a todo el mundo.
mucho antes de haber Él creado todas las cosas. Dice el verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, nada. Y que no hay más que un Dios, no tres dioses, un Dios. No un Dios trino, un Dios deidad. Alma y espíritu, la deidad de Dios. Un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, el verso 6 dice, para nosotros, ¿nosotros quién? Los creyentes, los que hemos creído de todas partes del mundo, del pueblo de Israel, del pueblo griego, del pueblo romano, del pueblo español, del pueblo alemán, del pueblo árabe, del pueblo iraní, del pueblo egipcio, mire, de todos los pueblos, de todos. Aleluya. Que Dios lo divide en judío y gentil. Es decir, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y de dos pueblos hizo un pueblo. Nosotros. We the people of the United States of America. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Y como no somos como ellos, por eso le hemos dado la primera enmienda del Bill of Rights. Bien claro. Que el Congreso no puede cambiar, porque eso es algo que se obtiene de Dios, que hay que respetar. Aquí no estamos cortándole cabeza a nadie. Aquí al contrario. Usted no quiere creernos, haga su iglesia. Usted quiere hacer una iglesia de los palitos, pues haga su iglesia de los palitos, y los que crean a los palitos, que se vayan con los palitos. Pero eso no le da autoridad a nadie a querer cambiar nuestro gobierno, nuestro reino, establecido por nuestros documentos sagrados, la libertad, la verdad, la justicia, la paz y la felicidad. Aleluya. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, Jehová, el Dios de Israel, del cual proceden todas las cosas. Y Jesús mismo dijo, yo salí de Dios. Y por eso dice el apóstol, habiendo aprendido también de Jesús, por el Espíritu Santo, por revelación, desde que se les manifestó yendo a Damasco, que lo tumbó del caballo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Entendió? Pero, hay un pero. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Por qué? Porque se recibe por revelación del Espíritu Santo. Y aunque este conocimiento no está en todos, esto no quiere decir que no tengamos que hablar o abrir nuestra boca. Esto no quiere decir que nos tenemos que quedar sentados en una silla, amarrados. Aleluya. No quiere decir que tengamos que estar sin movernos, esperando que llueva para arriba. No, amado. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y tenemos el mismo espíritu de fe. Creer o no creer, parte 7. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu revelación, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por quien somos ahora nosotros, tus hijos, por quien somos ahora una nación under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Te damos gracias por nuestra nación. Te damos gracias por aquellos líderes que se han mantenido fieles a ti. Oh Padre, permite que estos líderes fieles vengan y nos unamos para crear the United States Alliance of Reformation, para restaurar la paz del pueblo, para restaurar la confianza del pueblo, para restaurar todo aquello que nuestro enemigo nos ha robado, nos ha quitado y han comprado. En esta hora fuimos comprados por la sangre de Cristo. Reclamamos y anulamos toda venta y reclamamos la compra tuya a Dios, porque no fue cualquier sangre, fue la misma sangre de tu Hijo, santo, agradable, en quien tu alma tiene complacencia. Reclamamos este pacto eterno y lo renovamos para que nuestra nación sea bendita y no maldita, para que nuestra nación sea restaurada y seamos una más perfecta unión. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo lo declaramos hecho. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Bien, amado, esto es todo por hoy. Aleluya. Queremos hacer el llamado para aquellos que han escuchado la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Puedan venir a los pies de Cristo. Y para esto voy a leer el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante, que lee de la siguiente manera. Y cuando yo termine de leer y diga repita después de mí, usted repita después de mí. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que tú, oh Dios, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me llenes y bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual me has dejado en este planeta. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho y en su sangre lo sellamos. Amén, amén y amén. Bien, amados, si usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe, estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Queremos invitar a la audiencia a visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7, aleluya, y ahí usted va a encontrar producciones como estas y producciones que hemos hecho en JC Enseña y entre otros. Aleluya. Así que con esto queremos despedirnos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.